En el vídeo de hoy, vamos a hablar de una de las heridas más profundas que el corazón humano puede experimentar, la traición. Y no cualquier traición, sino la más icónica de toda la historia, la traición de Judas a Jesús. Esta no es solo una historia bíblica, es una lección eterna sobre cómo actuar cuando alguien en quien confiábamos nos hiere. Porque si Jesús, siendo el Hijo de Dios, fue traicionado por uno de los suyos, ¿qué nos hace pensar que nosotros no viviremos lo mismo? Pero más importante aún, ¿cómo enfrentó él ese momento? ¿Cómo reaccionó su corazón ante la traición más amarga? ¿Y qué podemos aprender nosotros hoy, en medio de nuestras propias decepciones, dolores y traiciones? La figura de Judas Iscariote es una de las más controversiales y desconcertantes de toda la Biblia. Un hombre que caminó con Jesús, que escuchó de sus labios palabras de vida eterna, que presenció milagros, resurrecciones, sanidades, y sin embargo, fue capaz de venderlo por unas pocas monedas de plata. A lo largo de esta historia, iremos desmenuzando los momentos clave de esta relación entre el Maestro y su discípulo, y descubriremos verdades poderosas sobre el perdón, la compasión, la fe y el silencio ante el dolor. Imagínate por un momento estar rodeado de tus amigos, tus discípulos, tus hermanos en la fe, y saber con certeza que uno de ellos te entregará a la muerte. Jesús lo sabía. En la última cena, mientras partía el pan y compartía la copa, ya conocía el plan de Judas. Pero lo más impactante no es que supiera lo que vendría, sino la manera en que lo enfrentó. Jesús no gritó, no lo expuso, no lo avergonzó delante de todos. Lo miró con amor. Le ofreció pan. Le lavó los pies. Y con ese gesto, nos enseñó la lección más difícil, amar incluso a quienes nos traicionan. Esa noche, mientras el viento soplaba sobre Jerusalén y las sombras se alargaban en el monte de los olivos, Jesús caminó al encuentro de su destino. Judas, guiando a los soldados, se acercó y lo saludó con un beso. No un golpe, no una bofetada. Un beso. El símbolo universal del afecto se convirtió en señal de traición. ¿Y qué hizo Jesús? Lo miró y le dijo, «Amigo, ¿a qué vienes?» Ese amigo retumba como un eco divino que trasciende el entendimiento humano. En lugar de odio, palabras de cariño. En lugar de desprecio, comprensión. En lugar de juicio, silencio. Este momento no solo nos revela el dolor que atravesó Jesús, sino la profundidad de su carácter. Jesús no se dejó vencer por la amargura. Él sabía que la traición no lo definía, que el acto de Judas no cambiaba su propósito. Jesús permaneció firme, con la mirada puesta en la cruz, sabiendo que el plan de Dios seguía en pie, aunque uno de sus más cercanos lo hubiera abandonado. A través de esta narrativa, comenzamos a entender que el dolor de la traición no es el final de la historia. Es parte del camino, una etapa dolorosa pero reveladora. Y si Jesús pudo amar a Judas, si pudo seguir adelante sin rencor, nosotros también podemos encontrar en él la fuerza para superar nuestras propias heridas. Pero la historia está apenas comenzando. En la siguiente página hablaremos más sobre cómo este acto de traición revela verdades profundas sobre el corazón humano, sobre la fidelidad de Dios y sobre cómo tú también puedes levantarte de las cenizas del engaño con dignidad, fe y esperanza. Nos vemos en la siguiente parte. En el vídeo de hoy estamos descubriendo una de las historias más duras, más profundas y más necesarias de toda la Biblia. Cómo enfrentar la traición, tomando como ejemplo el corazón de Jesús frente a Judas. Ya vimos cómo, incluso sabiendo lo que venía, Jesús eligió el amor por encima del rencor, la compasión por encima del castigo. Pero aquí no se detiene todo. La traición de Judas no fue simplemente un evento que marcó el inicio de la pasión de Cristo. Fue también una enseñanza viva sobre lo que significa mantener la fe, la calma y la conexión con el Padre en medio de la oscuridad más densa. Pero antes de seguir profundizando, quiero hacer una pausa para pedirte algo importante.
Si este contenido está tocando tu corazón, si sientes que estas reflexiones bíblicas te están ayudando en tu camino espiritual, te invito a que le des like a este vídeo y te suscribas al canal. Aquí hablamos de historias bíblicas que van mucho más allá de lo superficial. Exploramos lo humano, lo divino, lo trascendental. Cada semana compartimos contenido que toca el alma, que responde preguntas profundas y que te ayuda a crecer en tu fe y en tu comprensión de la palabra. Así que si te gusta este tipo de temas, este es tu lugar. Dale like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas nada. Volviendo a nuestra historia, hay un detalle muy poderoso que muchas veces pasa desapercibido. Jesús no solo supo que sería traicionado, él eligió no evitarlo. Pudo haberlo confrontado antes, pudo haberse alejado, pudo haber reconfigurado los planes, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Jesús entendía que, incluso en la traición, había propósito. Él sabía que esa herida era parte del camino hacia la redención. Jesús no luchó contra el proceso, no se resistió al dolor, no trató de controlar cada aspecto. Él se entregó con confianza a la voluntad del Padre. Esto nos enseña una verdad espiritual poderosa. A veces el dolor es necesario para revelar lo que hay en nuestro corazón. A veces, el acto de traición, aunque injusto, se convierte en la puerta que nos lleva a un nuevo nivel de fe, de madurez, de entrega. Y no se trata de romantizar el sufrimiento, sino de comprender que, cuando confiamos en Dios, incluso lo que nos rompe puede transformarse en bendición. Imaginemos el corazón de Jesús en esa última noche. Él no solo estaba enfrentando el abandono de Judas, sino también el de Pedro que lo negaría, y el de todos los discípulos que huirían. Pero en lugar de centrarse en el dolor de la traición, Jesús se enfocó en cumplir su propósito. Eso es algo que tú y yo debemos aprender. No dejes que la traición te distraiga de tu llamado. No permitas que una herida te robe el destino que Dios ha preparado para ti. Jesús, en su sabiduría divina y en su humanidad perfecta, nos muestra que la respuesta ante el engaño no es el odio, ni la venganza, ni el resentimiento. Es la confianza en que Dios está al control. Es seguir caminando, aun con lágrimas, aun con el corazón roto. Porque el dolor no tiene la última palabra. Dios sí. Y mientras vamos entrando más profundo en esta historia, quiero que empieces a preguntarte, ¿cómo estoy respondiendo a las heridas que me han causado? ¿Estoy actuando como Jesús o como Judas? ¿Estoy confiando en el plan de Dios o me estoy hundiendo en el dolor? En la siguiente parte, vamos a hablar del corazón de Judas. ¿Qué lo llevó a traicionar al Maestro? ¿Fue solo codicia o había algo más? Prepárate, porque lo que viene es impactante, revelador y profundamente humano. Nos vemos en la próxima parte. La figura de Judas Iscariote ha sido, por siglos, sinónimo de traición. Su nombre evoca dolor, traición, y una sombra que oscurece uno de los momentos más sagrados de la historia bíblica. Pero para entender realmente cómo enfrentar la traición como lo hizo Jesús, también debemos mirar de frente al corazón del que traiciona. Y lo más impactante es que, en Judas, podemos ver reflejadas muchas de las luchas que tú y yo enfrentamos día a día. Judas no era un extraño. No era un enemigo disfrazado. Era un amigo cercano. Era uno de los 12, alguien que había caminado con Jesús, que había visto los milagros, que había escuchado sus enseñanzas más íntimas. Compartió la mesa, los caminos, las risas y los silencios. Judas conocía el tono de voz de Jesús, su mirada, su forma de orar. Y sin embargo, fue él quien lo entregó. Esto nos enseña una de las verdades más duras de la vida. La traición casi nunca viene de lejos. Las heridas más profundas suelen venir de quienes alguna vez amamos o en quienes confiamos. Y eso es lo que hace que duela tanto.
Porque no esperas que alguien que ha estado tan cerca de tu corazón sea el mismo que clave el puñal. Pero, ¿por qué lo hizo Judas? Algunos dicen que fue por dinero. 30 piezas de plata, el precio de un esclavo. Otros piensan que Judas estaba decepcionado, que esperaba un Mesías político, un rey que derrocara al Imperio romano, y al ver que Jesús hablaba de amor, de perdón, de humildad, se sintió frustrado. Pero más allá de las teorías, hay una realidad espiritual profunda. Judas permitió que su corazón se enfriara. Y ese es el verdadero peligro. No fue solo el acto de traicionar, fue el proceso interno que lo llevó a ese punto. Fue la indiferencia que fue creciendo, el resentimiento que no se sanó, la ambición que no se entregó a Dios. Judas no se levantó un día decidido a traicionar. Fue algo que se fue construyendo lentamente, en la sombra, en lo oculto. Y eso nos invita a hacer una pausa y mirar hacia adentro. ¿Qué estamos alimentando en nuestro corazón? El enemigo no entra de golpe. Lo hace con pequeñas mentiras que aceptamos como verdad. No pasa nada si me alejo un poco. No es tan grave si escondo esto. Dios entenderá. Y así, paso a paso, nos alejamos del amor verdadero, hasta que terminamos haciendo lo impensable. Judas nos enseña que no basta con estar cerca físicamente de Jesús. Hay que estar conectados espiritualmente. No basta con conocer la palabra, hay que vivirla. Lo más trágico de esta historia no fue que Judas traicionara, sino que, cuando quiso arrepentirse, no supo cómo volver. Lleno de culpa, arrojó las monedas y buscó un final a su dolor. No entendió que, si hubiera corrido a Jesús como Pedro lo hizo, habría encontrado perdón. Pero Judas se ahogó en la desesperanza. No por lo que hizo, sino porque no creyó que podía ser perdonado. Y aquí hay otra gran lección: todos podemos fallar. Todos podemos traicionar en algún momento, a otros o incluso a nosotros mismos. Pero lo que nos define no es el error, sino lo que hacemos después. Jesús estaba dispuesto a perdonar a Judas. Lo sabía todo, y aún así, le lavó los pies, lo llamó amigo, y compartió el pan con él. A continuación, veremos cómo Jesús, aun sabiendo lo que Judas haría, decidió amarlo hasta el final. Una lección de misericordia, de humildad y de un amor que va más allá de la traición. Prepárate, porque lo que sigue es una de las escenas más conmovedoras del Evangelio. Nos vemos en la siguiente parte. La noche de la traición no fue una noche cualquiera. Fue la víspera de la crucifixión. Jesús sabía exactamente lo que iba a ocurrir. Conocía cada detalle: quién lo entregaría, cómo lo arrestarían, cómo lo juzgarían injustamente, cómo lo azotarían y lo colgarían en una cruz. Y aún así, eligió amar. Esa es la parte que más nos impacta. Jesús, con pleno conocimiento del dolor que venía, decidió no cerrarse, no endurecer su corazón, no vengarse, sino amar. Amar hasta el último aliento. Durante la última cena, Jesús tomó un momento profundamente íntimo y lo convirtió en una lección eterna. Mientras todos estaban reunidos, partiendo el pan y compartiendo el vino, Jesús dijo una frase que debió retumbar como un trueno en ese cuarto silencioso: uno de ustedes me va a entregar. El ambiente se volvió denso. Todos comenzaron a preguntarse: ¿seré yo, Señor? Y cuando llegó el turno de Judas, Jesús no lo expuso con ira, no lo humilló. Solo le dijo, mirándolo a los ojos: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y aquí hay una enseñanza tremenda. Jesús no gritó. No buscó justicia humana. No intentó cambiar lo inevitable. Su corazón ya había tomado una decisión: responder a la traición con paz, con dignidad y con propósito eterno. Porque Jesús no fue víctima del plan de Judas. Jesús siempre estuvo en control.
Su misión era redimir al mundo, y aún el acto de traición fue usado como parte del plan divino para nuestra salvación. Cuando Judas salió del aposento alto, el Evangelio dice, y era de noche. Esa frase no solo habla del cielo oscuro. Habla del alma de Judas, de su desconexión con la luz. Mientras Jesús seguía rodeado de sus amigos, Judas caminaba hacia la oscuridad. Y sin embargo, aún entonces, Jesús no dejó de amarlo. Esa noche, Jesús se dirigió al huerto de Getsemaní, a orar. Y mientras sudaba gotas de sangre, le pedía al Padre que, si era posible, pasara de él aquella copa. Pero añadió algo más poderoso aún, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¡Qué lección tan poderosa para quienes hemos sido heridos por la traición! Jesús nos enseña que, aunque duele, aunque quiebra el alma, hay un camino más alto, el camino de la obediencia, el camino del perdón, el camino de la confianza total en el plan de Dios. Él no ignoró el dolor, lo llevó al Padre. No negó la traición, la enfrentó con amor. Y no se rindió al rencor, se rindió a la voluntad divina. Más tarde, mientras los soldados se acercaban con antorchas y espadas, al frente iba Judas. Y lo que hace en ese momento es tan simbólico como devastador. Se acercó a Jesús, y lo saludó con un beso. El beso, ese símbolo de afecto, de cercanía, fue el medio de la traición. Y Jesús, aún entonces, no lo rechazó. Le dijo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Esa pregunta no solo fue para Judas. Es una pregunta para todos nosotros. ¿Cuántas veces, con gestos de aparente devoción, escondemos un corazón dividido? ¿Cuántas veces usamos palabras dulces mientras nuestras intenciones están lejos del amor verdadero? Jesús, con su serenidad, nos muestra que la traición, por profunda que sea, no puede destruir a quien está anclado en el amor de Dios. Y aquí, amigo o amiga que estás viendo este vídeo, es donde la historia comienza a transformarse. Porque no se trata solo de lo que Judas hizo, sino de lo que tú y yo haremos cuando nos traicionen. Ahora, vamos a ver cómo Jesús enfrentó las consecuencias inmediatas de esa traición, no con miedo, sino con una confianza sobrenatural. No te vayas, porque lo que viene es una de las escenas más poderosas de todo el Evangelio. Te va a estremecer el alma. Continuemos. A medida que la traición de Judas se consumaba, el escenario se oscurecía. Los soldados llegaron al huerto de Getsemaní, guiados por la traición de un beso, y rodearon a Jesús. En ese momento, sus discípulos, que habían jurado estar a su lado, se desmoronaron. Pedro, el líder entre ellos, intentó defender a su maestro con una espada, cortando la oreja de uno de los siervos del sumo sacerdote. Pero Jesús, con una calma absoluta, le dijo, «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán». Y luego, para asombro de todos, tocó la oreja del hombre herido y la sanó. Este acto de compasión en medio de la traición es una lección inolvidable sobre cómo Jesús eligió el amor y la paz incluso cuando la violencia estaba a la puerta. Jesús se dejó arrestar sin resistirse. Los discípulos huyeron, y él se enfrentó a un juicio injusto. Allí, la traición de Judas se unió al rechazo de la multitud, que pocos días antes había gritado «Hosanna», pero ahora clamaba «Crucifícalo». Sin embargo, en todo este proceso, Jesús nunca mostró amargura. En lugar de destruir a aquellos que lo traicionaban, él se mantuvo fiel a su misión. En su respuesta serena, podemos ver cómo enfrentar la traición, no con venganza, no con ira, sino con una entrega total a la voluntad de Dios. La vida de Jesús, en sus últimos momentos, nos recuerda que la traición no tiene la última palabra, sino la fidelidad a lo que el Padre ha planeado. La lección que Jesús nos deja es clara. Ante la traición, Él eligió el camino de la misericordia,
el perdón y la obediencia al plan divino. Mientras que Judas pensó que había ganado algo con su traición, en realidad, fue Jesús quien salió victorioso, porque su entrega en la cruz cambió la historia de la humanidad. Él enseñó que lo más grande no es huir del dolor o la traición, sino abrazar el propósito de Dios a pesar de ello. Y en ese propósito está la verdadera victoria. Después de ser juzgado, humillado y azotado, Jesús fue llevado al monte Gólgota para ser crucificado. Mientras caminaba hacia su destino, cargando su cruz, una multitud se burlaba de él. Los soldados lo ridiculizaban, los líderes religiosos lo despreciaban, y aun aquellos que lo observaban desde lejos no entendían la profundidad de lo que estaba sucediendo. Pero Jesús no se detuvo. En su corazón, él ya había tomado una decisión irrevocable: salvar al mundo, a pesar de la traición, a pesar del sufrimiento. Y fue en ese momento de mayor humillación cuando su amor brilló más fuerte. En la cruz, mientras los hombres lo colgaban de sus manos y pies, Jesús miró a sus verdugos, y en su sufrimiento, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este es el corazón del cristianismo. A pesar de ser traicionado, de ser rechazado, de ser condenado injustamente, Jesús no buscó venganza. Él dio el ejemplo perfecto de cómo enfrentar la traición, con perdón, con amor, con una voluntad inquebrantable de cumplir el plan divino. El amor que él mostró, incluso en la cruz, es la respuesta a todas nuestras preguntas sobre cómo debemos manejar el dolor de la traición en nuestras vidas. En este punto de la historia, muchos de nosotros nos hemos sentido heridos, traicionados, y quizás, al igual que Judas, hemos tomado decisiones que nos apartan de la verdad. Pero lo que Jesús nos enseña es que no importa cuán profunda sea la traición, ni cuán oscura sea la noche de nuestro sufrimiento, siempre hay esperanza. Jesús nos ofrece una lección eterna: la traición no define nuestro destino, la manera en que respondemos a ella sí lo hace. Exploraremos el momento final de Jesús en la cruz y lo que su sacrificio significa para todos nosotros. No te vayas, lo mejor está por venir. La escena en la cruz, el último aliento de Jesús, es el momento culminante de toda la historia. A medida que él colgaba allí, entre el cielo y la tierra, sufrió no solo físicamente, sino emocionalmente, llevando sobre sus hombros el peso de todas las traiciones de la humanidad. A través de cada clavo, cada latigazo, cada insulto, él estaba cumpliendo una misión que iba más allá de la venganza o la justicia humana. Él estaba ofreciendo perdón, paz y reconciliación a todos los que lo rechazaban. La traición de Judas no fue solo un acto individual, representaba la traición colectiva de un mundo que, a lo largo de la historia, seguiría eligiendo el pecado sobre la salvación. A medida que el sol se oscurecía y el velo del templo se rasgaba de arriba a abajo, Jesús exhaló su último suspiro. En ese momento, todo cambió. La tierra tembló, los muertos se levantaron, y los centuriones que estaban cerca, al ver cómo Jesús expiraba, dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. La traición de Judas había alcanzado su punto culminante, pero en el mismo acto de traición, Jesús estaba ofreciendo algo más grande que el perdón. Estaba ofreciendo una nueva vida, una nueva oportunidad para cada uno de nosotros. El sacrificio de Jesús en la cruz rescató no solo a Judas, sino a toda la humanidad. Aunque Judas, en su desesperación, se ahorcó, la muerte de Jesús abrió un camino de salvación para todos. Él no solo perdonó a sus enemigos en el momento de su sufrimiento, sino que abrió una puerta para que todos los que se arrepienten puedan ser restaurados. La traición no tiene la última palabra. La redención tiene la última palabra. Esta es la enseñanza que Jesús nos deja al enfrentar la traición. La verdadera respuesta no es la venganza ni el odio, sino la reconciliación y el perdón. Jesús enseñó que la traición puede ser superada no con resentimiento, sino con la entrega de nuestro corazón a Dios. La traición de Judas,
aunque terrible, sirvió para que el propósito divino de la salvación se cumpliera de la manera más asombrosa. Jesús no permitió que la traición de uno de sus discípulos definiera su destino. Más bien, la usó como el catalizador para traer la victoria sobre el pecado y la muerte. Este momento nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos las traiciones en nuestras vidas. Jesús no se dejó llevar por las heridas que otros le infligieron. Él no se enfocó en lo que le hacían, sino en lo que tenía que hacer para cumplir la voluntad de su Padre. Este es el poder del perdón. Al liberar a otros de nuestras expectativas, resentimientos y dolor, liberamos también nuestras almas. En la cruz, Jesús nos dio el más grande ejemplo de cómo confrontar la traición, con la fe de que, a través de ella, Dios tiene el poder de transformar la oscuridad en luz. En los momentos más difíciles de nuestra vida, cuando nos sintamos traicionados, abandonados o maltratados, debemos recordar lo que Jesús hizo. Él nos mostró que el camino de la sanación no pasa por la venganza, sino por el perdón y la gracia. El sacrificio de Jesús no solo cambió la historia, sino que también cambió la manera en que podemos vivir nuestra vida hoy. Como seguidores de Cristo, podemos abrazar la traición y el dolor con la confianza de que, al igual que Él, no estamos solos. Dios está con nosotros en cada paso de nuestro camino, y la cruz de Jesús nos recuerda que la última palabra sobre nuestras vidas no es la traición, sino la salvación. Ahora, llegamos al final de nuestra reflexión sobre la lección de Judas y Jesús. Aquí, exploraremos el verdadero significado de la resurrección y cómo el perdón de Jesús sigue siendo una fuente inagotable de esperanza para todos. No te vayas, porque el mejor final está por llegar. Finalmente, después de la muerte de Jesús, el gran acto de traición de Judas y la desesperación que acompañó a ese acto, dio paso a una nueva esperanza para la humanidad. 3 días después de la crucifixión, un evento trascendental ocurrió que cambió para siempre el curso de la historia, la resurrección de Jesús. La muerte no pudo retenerlo, el pecado no pudo vencerlo. El sacrificio de Jesús fue más grande que cualquier traición, y su victoria sobre la muerte es la promesa de una nueva vida para todos nosotros, incluso para aquellos que como Judas, han caído en la oscuridad. Cuando Jesús resucitó, lo hizo con un mensaje claro: no hay pecado tan grande, no hay traición tan profunda, que no pueda ser perdonada. Su resurrección fue el acto definitivo de reconciliación entre el hombre y Dios. Con su muerte y resurrección, Jesús rompió las cadenas del pecado y la muerte. Judas, aunque no pudo experimentar esta resurrección porque eligió el camino del arrepentimiento tardío, fue, en el plan divino, una parte crucial para el cumplimiento de la profecía. La traición de Judas, aunque terrible, no fue el final de la historia, sino que sirvió para que el amor de Dios se manifestara en su máxima expresión, en el perdón, la restauración y la nueva vida en Cristo. Para nosotros, este acto de traición y perdón es una lección clara: no importa cuán lejos hayamos caído, no importa cuánto nos traicionen, siempre hay un camino de vuelta. Como Jesús perdonó incluso a aquellos que lo traicionaron, nos invita a hacer lo mismo. Él nos enseña que, si somos capaces de perdonar, también podemos ser perdonados. En las traiciones que vivimos, tenemos la oportunidad de reflejar el amor y la gracia de Jesús. Al hacerlo, no solo sanamos nuestras heridas, sino que también abrimos la puerta a la restauración y al poder redentor de Dios en nuestras vidas. Ahora, antes de concluir, quiero saber tu opinión. ¿Cómo te has sentido al aprender sobre cómo Jesús enfrentó la traición de Judas? ¿Hay alguna traición en tu vida que necesitas perdonar? Comparte tus pensamientos, comentarios y testimonios en la sección de abajo. Me encantaría escuchar cómo este mensaje ha tocado tu corazón. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle un like y suscribirte al canal. En este espacio, hablamos de lecciones bíblicas como la de hoy,
explorando todos los aspectos de la vida y las enseñanzas de Jesús. Si buscas un lugar donde profundizar en la palabra de Dios y reflexionar sobre sus enseñanzas, este es tu canal. Así que suscríbete y acompáñanos en este viaje de fe y aprendizaje. Recuerda, el perdón es el camino de sanación y liberación. Jesús te invita a seguirlo, no solo con palabras, sino con acciones, extendiendo la gracia y el amor que Él ha derramado sobre nosotros. No dejes de perdonar, y no dejes de amar.